¿Escucha bien? Le damos la bienvenida a todos y a todas a esta charla organizada por el INCAP, el Instituto Nacional de Capacitación Política. Es un orgullo para nosotros tener a los compañeros, a las compañeras acá presentes. Obviamente a Hernán, que siempre es un lujo poder escucharlo, reflexionar y debatir conjuntamente con él. Y bueno, también quería acercarles el saludo del compañero Marcos Clery, que por una cuestión de agenda no pudo venir, pero es quien facilitó la realización de esta actividad. Así que, Cumpas, nosotros queremos tener una dinámica donde todos participemos. Nosotros vamos a pasar la palabra, somos varios expositores. Vamos cada uno a tener una reflexión, cada uno a tener una reflexión, y después queremos que se sientan cómodos de opinar, de preguntar y también de poder reflexionar y debatir con nosotros. Le voy a dar la palabra a la compañera Sofía Castellano, que es la directora de Capacitación Municipal del Ministerio del Interior. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, compañero. Muchas gracias por estar acá hoy presentes, por venirse a participar de este espacio. La idea, yo les voy a dar un contexto de la charla, de dónde se enmarca este programa, y después le voy a dar la palabra a los compañeros y las compañeras que me acompañan en el panel. La idea, como decía el compañero, es que se sientan en confianza, que se sientan cómodos y cómodas de poder participar, de interrumpir, de decir lo que piensan. Queremos también escucharlos, así que por más de que es un panel largo, tiene su criterio, digamos. La idea era que pueda haber compañeros y compañeras de distintos espacios, con distintas responsabilidades, de distintas provincias. Así que, bueno, es un panel muy joven y seguramente con muchas cosas interesantes para compartirnos. Así que muchas gracias por participar, y más que invitados, invitadas a participar ustedes también. Esta charla está dentro del programa de formación política que lanzamos en el Ministerio del Interior por decisión de nuestro ministro Hugo de Pedro, y esta charla de hoy da inicio al sexto eje de 7 que tiene el programa, o sea, ya estamos en la etapa final, que se denomina Juventudes, Participación y Democracia. La idea con este programa fue poder generar un espacio y una herramienta que dé justamente herramientas de análisis y de ejercicio político para todas aquellas personas involucradas en la gestión pública y también involucradas en la vida participativa de los espacios sociales, de los espacios sindicales, de espacios deportivos, feministas, estudiantiles, universitarios. Para nosotros lo importante era poder tener herramientas también de alguna manera técnicas, metodológicas y conceptuales que obviamente son sumamente importantes para poder diseñar, pensar, planificar políticas públicas que realmente lleguen y que realmente se adapten a las necesidades de cada uno de los territorios, pero fundamentalmente poder dar un espacio a la discusión y al debate político, al debate de ideas. También el desafío para nosotros con este programa fue poder federalizar estas herramientas, y es así que estuvimos viajando con el programa. Hoy nos toca Santa Fe, pero también estuvimos en Ushuaia, estuvimos en Tucumán, estuvimos en La Rioja, en Córdoba. La verdad que tuvimos un recorrido a lo largo y ancho con Hernán, a lo largo y ancho de la Argentina, y estamos muy agradecidos y agradecidas de que haya sido así, porque la verdad que para nosotros lo importante es justamente eso, que un programa de formación política, si bien sale del Estado Nacional, les decía, si bien sale del Estado Nacional, o la idea surge del Estado Nacional, nuestro propósito siempre fue poder federalizar esta herramienta, poder llevarla a distintos espacios de discusión a lo largo y ancho del país.
Nosotros creemos además que ante los múltiples desafíos culturales, sociales, políticos y económicos que tenemos en nuestro país, poder tener la oportunidad desde el Estado Nacional y de cada una de las responsabilidades que nosotros tenemos de otorgar un espacio de discusión y de debate político, poder pensar cuál es el país que estamos construyendo, qué modelo de país defendemos para nuestra Argentina, qué federalismo se merece nuestro pueblo. Nos parece fundamental poder hacerlo y poder hacerlo con los jóvenes y con las jóvenes adentro, con sus demandas, con sus discusiones, con sus aportes, con lo que significa ser joven en cada una de las provincias de nuestro país, que no es lo mismo. Así que en ese sentido es que hoy también invitamos a muchos jóvenes de distintos sectores, de distintas provincias, con distintas responsabilidades, para que nos den una mirada, para que junto con ustedes podamos discutir qué modelo de país queremos, porque sabemos que no nos da lo mismo un modelo que otro y que eso influye absolutamente en la juventud, influye en el país que estamos dejando para los próximos años. Así que estamos convencidos de que más participación política y más y mejores políticas públicas son fundamentales para fortalecer el rol del Estado, son fundamentales para poder consolidar un modelo de país que sea democrático, que sea feminista, que sea inclusivo, que sea plural, que sea sustentable, que se comprometa con los derechos humanos, que se comprometa con las juventudes y fundamentalmente un modelo de país con justicia social. Así que muchas gracias a todos y a todas y le dejo la palabra a mis compañeros y compañeras. Quería saludar también a Anabel Cerato, que es la titular de PAMI local que está presente, a Matías Fernández, director de Migraciones, y también es la persona que está al frente del Instituto de Políticas Públicas del Centro del Complejo Cultural Atlas, que es con quien venimos organizando un ciclo de charlas. Esta charla tranquilamente se inserta dentro de ese ciclo. También quería saludar a Elena Straini, la jefa de la UDAI 4 de Rosario, de ANSES. Y compañeros, quería compartir una reflexión. Yo, antes de venir acá, pensaba, trataba de ordenarme algunas ideas. Y cuando hablamos de participación de la juventud, de participación y democracia, pensaba, bueno, nosotros ya participamos en política, somos jóvenes que participamos activamente en política, que tenemos responsabilidades institucionales hoy en día, y pensaba cómo fue que yo empecé a participar en política, cómo me surgió esa inquietud, y me acordaba de la militancia en el centro de estudiantes. Nosotros, con un grupo de compañeros, conformamos el centro de estudiantes. Digo compañeros porque éramos todos varones con una escuela técnica. Conformamos el centro de estudiantes y empezamos a tratar de transformar la realidad que en ese momento era nuestra escuela. Y a su vez, digo, bueno, ¿qué fue eso que estábamos transformando, que estábamos discutiendo? Y rápidamente me viene la figura del compañero Néstor Kirchner, que no por pintón, digamos, nos llamó la atención, sino que es un compañero que empezó a traducir esas consignas que nosotros escuchábamos, por ahí consignas que venían de los compañeros y compañeras que resistieron el neoliberalismo de la década de los 90, y que el compañero Néstor Kirchner estaba llevando a la realidad, estaba transformando la realidad, y esa consigna la transformaba en cuestiones concretas y cotidianas para todos nosotros. Entonces empezamos nosotros a discutir la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Técnica. Vimos cómo Néstor se involucraba y le ponía el pecho a las políticas de derechos humanos. Entonces, creo que la cuestión de la participación y la inquietud tal vez no sea algo tan racional, cuantitativo, en términos de decir, bueno, poner en una balanza qué es lo que conviene, sino que hay algo entre las ideas y la concreción y la materialización de esas ideas, que es lo que vuelca e invita a la juventud a participar. A partir de ahí, bueno, me sumé rápidamente con compañeros que ya venían caminando acá en Baigorria, a la Cámpora,
y hoy llegamos a una construcción política en una ciudad en donde podemos tener una representación, representamos en una banca en el Consejo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Yo, en esta reflexión en cuanto a la participación, vengo sosteniendo una idea en distintos plenarios, en distintas actividades en las que hemos participado, en donde escucho a compañeros y a compañeras hablar de cómo el Partido Libertario o Javier Milei se queda o atrae a las juventudes a su espacio político, ¿no? Y yo no creo que sea así. Yo creo que la participación de los jóvenes tiene que ver con las definiciones políticas. Los jóvenes, las jóvenes, no especulamos en política. Creemos en un proyecto político y lo acompañamos o no lo acompañamos. Creo que tiene que ver con eso. Entonces, cuando nosotros venimos, pensaban que en diferenciar esta participación como en dos formas, ¿no? A una le podríamos poner a la convocatoria de la participación desde la resistencia, que a nosotros nos tocó vivir en los años del neoliberalismo macrista, donde la convocatoria a participar fuertemente es a partir de la resistencia a ese proyecto neoliberal, pero creo que no es pasar la moto y seguir. Creo que no es la forma de participación que preferimos, si bien fue muy necesaria y tuvo resultados a partir de esa convocatoria de participación. Nosotros, bueno, estamos hablando de la ruta nacional que trae algunas complicaciones. A partir de esa convocatoria nosotros pudimos tener resultados. Conformamos un frente político, un frente electoral que pudo ganar las elecciones, pero yo creo que no es la clase de participación que tenemos que promover y elegir, obviamente, porque la participación desde la resistencia es una participación con la agenda del adversario. Estamos nosotros discutiendo las definiciones políticas que van teniendo los otros. Y creo que hay otra forma de participación política y que creo que es la que tenemos que promover y convocar, que le podríamos poner el nombre de la participación desde el amor o desde las convicciones, ¿no? Que tiene que ver con esto que les decía antes, de poder traducir esas ideas, esas consignas en políticas públicas concretas que transformen la realidad y que nos convoquen a todos a transformar esa realidad y a vivir mejor y a volver a tener un país con alegría, como bien lo dice la compañera Cristina. En eso creo que luego que ganamos las elecciones, nosotros teníamos que transformar la participación, la convocatoria de la participación, de una de las formas a la otra, de la resistencia a la de las convicciones, la de la concreción y el amor. Y creo que no pudimos dar ese salto y muchas veces en la participación política, en la definición política, tuvimos incertidumbre, indefinición. Esa indefinición política es inexplicable para los militantes y las militantes. La indefinición política es inexplicable para nosotros. Nosotros no podemos salir a hablarle a los jóvenes sobre un proyecto político que dice Vicentín sí, pero no. Tal política pública sí, pero no. Repito, la juventud no está en política para especular, sino para estar de acuerdo, ¿no?, con un proyecto político de país que lo transforme. Entonces yo creo que este sector que tanto por ahí inflado por los medios y la opinión pública formada por LTV tanto de los neoliberales, de los libertarios, llama la atención de los jóvenes por eso, porque dentro de si hay definición política, que es para mí una forma de la antipolítica, si se quiere, la indefinición política es una de las formas de la antipolítica. Y en un clima de época donde haya indefinición política, van a atraer la atención de los jóvenes, los que tengan definiciones. Y ellos claramente las tienen, serán antipatrias, pero tienen definiciones políticas. Entonces nosotros, que como decía el compañero de Germán Abdala, que Matías siempre lo cita y
y yo también, que decía que hay que hablar como se vive y hacer y actuar como se piensa. Bueno, creo que el camino para convocar a los jóvenes a la participación de un proyecto político que transforme es ese. La única que sostiene eso en todos los lugares es la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Es la única que está convocando un proyecto de país transformador y nosotros, desde nuestro lugar, tenemos que crear las herramientas, dar las discusiones necesarias entre nosotros, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con los compañeros de la facultad, con los compañeros de trabajo, de cómo vamos a hacer para volver a tener un discurso, una dialéctica, una convocatoria que tenga que ver con la conjunción de las ideas y la práctica política, con la conjunción de hacer lo que decimos, con la conjunción de realizar las consignas que nos planteamos. El 17 de noviembre, el Día del Militante, la compañera Cristina Fernández de Kirchner va a hablar y es un buen momento para convocar a todos los jóvenes y las jóvenes a participar de este acto histórico. Nosotros estamos convencidos que la conducción política de ese proceso es y no puede ser de otra manera que con Cristina Fernández de Kirchner. Hoy hago de presentador y de orador al mismo tiempo. Le voy a dar la palabra a la compañera Pamela Álvarez, que es una militante universitaria. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras, a todos los que se acercaron hasta acá, hasta la ciudad de Baigorria, para estar hoy en esta actividad. También a todos los que están viéndonos. ¿Qué? Me están haciendo señas allá atrás, digo, ¿qué pasa? Y también a todos los que nos están siguiendo desde el streaming, que entiendo que se está transmitiendo por el canal de YouTube del INCAP. A mí me toca hoy participar de este panel en representación de toda una generación de jóvenes, de chicos y chicas que nacimos en los 90, particularmente yo en el 97, ya a finales de los 90, pero fuimos chicos y chicas, niños y niñas por aquellos años que nos tocó nacer en un momento de la Argentina muy difícil, en una Argentina que, lejos de poder compararse con la Argentina de hoy, sí encuentro algunas similitudes. Y seguramente muchos de los compañeros y compañeras que están acá y que nos están acompañando, vimos cómo a nuestras familias les costaba mucho llegar a fin de mes, tener trabajo registrado, compartir la mesa a la noche, cosas que por ahí cuando uno es niño o niña no se da cuenta, pero de grande entiende que quizás mamá y papá no era que no tenían hambre, sino que con unos mates y una taza de café con leche se llenaban y no alcanzaba para compartir la mesa para todos. Como muchos vecinos y familiares incluso también eran beneficiarios del plan Jefas y Jefas por aquellos años. Yo me acuerdo también familiares y vecinos que nos cobraban. Y fuimos creciendo y fuimos ya niños más grandecitos y pudimos ir viendo cómo estas situaciones que eran muy frustrantes para toda la sociedad y para nuestras familias se iban recomponiendo ya para los años 2000, desde el 2003 en adelante, por supuesto. Vimos cómo nuestras familias empezaron a tener trabajo registrado, cómo íbamos recuperando el poder adquisitivo, cómo podíamos empezar a ahorrar y muchos chicos empezamos a tener las primeras vacaciones, nuestros padres empezaban a comprar las primeras motos, los primeros autos y todo iba en un camino mejor, ¿no? Y en ese transcurso de la vida también fuimos adolescentes a partir del 2010. Y la primera vez que yo en particular me sentí como un actor social y político fue en el año 2011, en particular creo que tenía, no sé si 12 o 13 años, pero fue cuando el Estado un poco me golpeó la puerta y me dijo, bueno, acá hay una política pública
pensada para vos y para todos tus amigos. No, la traje para compartir porque esta computadora tiene 10 años, más de 10 años. Y sigue funcionando igual de bien que cuando me la dieron en el 2011. Yo no soy muy buena con los años, pero me parece que Cristina anunció el Conectar Igualdad en el año 2010 y a mí me tocó recibir la computadora en el 2011. Yo todavía no había tomado la decisión personal de participar activamente en política partidaria, pero ahí anda, sí. O me puede fallar. No, anda re bien. De hecho, hoy mi hermana la usa para sacar costos y hacer stock de su negocio, así que es una máquina. Y no solo fue una herramienta educativa que venía a romper la brecha digital de los miles y miles de jóvenes de la Argentina, porque si bien no han pasado tantos años, hace 10 años no todos teníamos ni celular, ni internet, ni computadoras en nuestras casas, ni siquiera nos comunicábamos por WhatsApp, que hoy es algo muy habitual. Y fue mucho más que eso, fue mucho más que una herramienta educativa para los jóvenes. Fue el reconocimiento y un poco una recomposición y una invitación también a participar de la juventud de todos esos chicos que nacimos en los 90 y que crecimos viendo cómo la política era muy desastrosa y dañaba a la sociedad, a nuestra familia y nos complicaba un poco la vida, y que desde años anteriores, pero a partir del 2010 en adelante, nos invitaba a participar con una batería de políticas públicas que era imposible que no nos atraviesen, porque si no era el Conectar Igualdad, 2011, 2013, 2014 empezamos a discutir ley de voto joven, que paréntesis, 10 años después Santa Fe es la única provincia del país que todavía no adhirió y que ilógicamente hoy los chicos de 16 y 17 años pueden elegir presidentes y diputados nacionales, pero no pueden elegir gobernador, intendente, concejales y diputados provinciales. Es una deuda que tienen los legisladores y los gobernantes de nuestra provincia para con los jóvenes. Y no solo discutíamos ley de voto joven, discutíamos ley para la creación y la participación de los centros de estudiantes, porque no fueron hace muchos años, pero era muy difícil también conformar un centro de estudiantes y que te dejen hacer lo que tenías ganas de hacer. No solo discutíamos eso, discutíamos también progresar, un montón de políticas públicas que nos fueron alcanzando a lo largo de los años. Y esta generación que nació en los 90 también ingresó a la universidad después. Y la verdad es que también fue muy cómodo empezar a transitar la vida universitaria, porque se habían creado más de 10 universidades nuevas, porque habíamos destinado más del 6% del PBI en educación, porque estaban a disposición un montón de voluntariados universitarios para que las y los estudiantes puedan concretar esto de crear proyectos y que la universidad salga de los edificios y pueda ir a los barrios. Entonces la verdad es que fue medio un privilegio haber sido joven y militante, también consciente de esos años en el que un gobierno, que fue Cristina, pero también un grupo de compañeros y compañeras del gabinete que la acompañaban, pensaban políticas y propuestas e invitaban a la juventud no solo a participar, sino un poco a ser protagonista, porque si hay algo que caracteriza a la juventud es que siempre colectivizamos, problematizamos y militamos activamente en todas las causas que creemos justas. Y realmente fue maravilloso. Yo hoy la verdad no sé si el término me preocupa, pero sí creo que quienes tienen roles institucionales o quienes decidimos participar en política y tenemos responsabilidades políticas, estamos un poco en deuda con las y los jóvenes, porque hoy también hay una gran camada de niños y niñas que ven a su familia sufrir y frustrarse y no llegar a fin de mes, y que se están quedando sin trabajo o que no encuentran trabajo registrado.
un montón de cosas que nosotros estamos en deuda y que tenemos que pensar cómo los invitamos a participar y cómo los convocamos. Yo creo que todo esto ya existe, ya existió y es tangible y es cercano, no hace falta remontarse 50, 70 años para tener una notebook del conectar o para conocer a algún pibe que corre el progresar. Hoy los jóvenes siguen teniendo la misma demanda de siempre, que es si quieren terminar la secundaria y estudiar, poder hacerlo de una manera más cómoda, si terminan la escuela y quieren trabajar, poder conseguir un trabajo digno, y tenemos que poder brindárselos. Toda esta generación hoy tiene responsabilidades institucionales y tenemos que poder ser ingeniosos y creativos para poder crear nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas invitaciones a las y los jóvenes que nos están esperando y que tienen seguramente muchas ganas de transformar la realidad. Yo quería terminar con una reflexión y una invitación. La reflexión que quiero proponer como joven rosarina, como mujer rosarina también, es pensar qué ciudad estamos dejando para los próximos 20 años, una ciudad en donde sí hay mucha violencia, es verdad, donde sí hay mucho narcotráfico, donde es verdad que hay mucho crimen organizado, pero no son solo esas cosas las que pasan en Rosario y en el departamento de Rosario. También en el departamento de Rosario y en la ciudad hay jóvenes que se organizan, hay jóvenes que participan en clubes en sus escuelas, que hacen actividades culturales, que se comprometen a las instituciones intermedias y ayudan a vecinos, amigos, amigas. Y por último, dirigirme a, no sé si hoy hay algún compañero o compañera que quizás esté en una actividad política o nos está escuchando por primera vez porque quiere ver qué onda o son sus primeras actividades, pero sí invitarlo a participar políticamente. Como yo no tengo vergüenza de decir de dónde vengo y a qué espacio pertenezco, orgullosamente invito a los jóvenes a participar en mi espacio, que es la Cámpora, porque es una organización compuesta fundamentalmente por jóvenes y en donde los jóvenes sí somos protagonistas y sí tenemos mucho lugar de participación y de decisión, y que hay, más allá de este espacio, muchos otros que los están esperando, que las están esperando para que traigan estas propuestas, para que podamos debatir y en definitiva para que veamos cómo construimos una Argentina mejor que la que nos tocó crecer, que fue en los 90 y en el 2000. Así que nada, tirar esa reflexión, ver cómo mejoramos estas ciudades de las juventudes y nada más. Muchas gracias, Pamela. Quería saludar también a compañeros y compañeras que estaban presentes, a Sergio del Sindicato Luz y Fuerza, a la compañera Adriana Ocela, a los compañeros de la Juventud Peronista de la Nueva York también, al compañero Julián Molinesi, que es el jefe de... ¿A dónde está? De PAMI de Arroyo Seco, a Diego Matos de Ciudad Futura y a Yani Muratore, que es la que está a cargo de la UGL de PAMI, de la región sur de Santa Fe. Mariano Mirada también, disculpen la cabezota. Ya lo nombré al compañero Mariano Mirada, pero por el instituto. Que bueno, Mariano también está a cargo de una UDAI de ANSES en la ciudad de Rosario. Le voy a dar la palabra a la compañera concejala de Arroyo Seco, Josefina Cruz. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, para hablar de juventud, participación y democracia no se me ocurre otro ejemplo mejor que contar brevemente, historizar un poco la experiencia de Arroyo Seco, ¿sí? Para los que no conocen, Arroyo es una ciudad de alrededor de 30.000 habitantes del sur del departamento Rosario. Durante mucho tiempo fue gobernada Arroyo Seco por un peronismo hecho por viejos. Y lo quiero decir bien, porque era un peronismo de cercanía, un peronismo que escuchaba, pero era un peronismo que no nos dejaba lugar a la juventud. Luego, por errores propios seguramente y aciertos ajenos, Frente Cívico Social ganó la ciudad de Arroyo Seco, Frente Progresista,
plantearnos qué pasaba, qué ciudad queríamos. Un poco yo escuchaba a Pame lo que decía ella sobre qué ciudad queremos, sobre Rosario, y nosotros hace mucho tiempo que ya nos hacíamos esa pregunta sobre Arroyo Seco, como imagino que todos los compañeros de Rosario hace mucho tiempo lo hacen. A veces es retórica la pregunta y otras veces no lo es. Y como para nosotros no fue retórica, en el año 2011 se crea en Arroyo Seco, el espacio de la Cámpora Arroyo Seco, ¿sí? Acompañando justamente el campañón que hizo Cristina ese año, y desde allí en adelante comenzamos a abrir los pasos, pateando las puertas, pateando la mesa, pateando los tableros, y colándonos, ¿sí? Entre las grietas que se abrían, por ahí las grietas es un poco una palabra medio que no da, pero entre los intersticios que se iban abriendo en los lugares en los que podíamos. Sobre todo hicimos camino al andar, ¿sí? Hicimos camino al andar porque nos acercamos a los barrios, abrimos una unidad básica y llegó el momento, por supuesto, de dirimir electoralmente lugares en donde se tomen decisiones estratégicas y decisiones pesadas, ¿sí? Bien. Si bien no, en ese primer momento no pudimos conseguir una banca, en los años que siguieron pudimos conseguir no solamente que sucesivos compañeros y compañeras podamos ocupar bancas, sino que además conseguimos una legitimidad que viene de la ciudad de Arroyo Seco, que viene de cada uno de los habitantes, porque si bien algunos no coinciden, tal vez ideológicamente, nos odian, y la verdad que nos odien quiere decir que somos interlocutores para cualquier espacio, porque entonces si nos tienen tan presentes es porque cabalgamos, ¿no? Si ladran es porque cabalgamos. Así que bueno, les quería transmitir eso, de que hagámonos cargo de las controversias de cada uno de nuestros presentes y también tengamos la valentía suficiente para enfrentar por ahí a los viejos peronistas que no nos dan los espacios que nos merecemos. Tengamos la valentía para hacerlo, tengamos el coraje para hacerlo y además, y muy importante este encuentro, formémonos, ¿sí? Porque después, si no nos formamos, vamos a llegar a esos lugares y no vamos a saber qué hacer. Cuando lleguemos a lugares en donde podamos desplegar todo ese proyecto que venimos pensando, primero que hay que pensarlo y diseñarlo y conversarlo y buscar a las personas que sepan, ¿sí? Para poder diseñar un proyecto de ciudad. No alcanza solamente con el voluntarismo, por eso es necesario que nos formemos, por eso yo desde mi parte les invito a que miren la plataforma y los cursos disponibles que hay del Instituto de Formación y que los encaren, que no tengan miedo si en un primer momento no se entienden, ya se entenderán. Es indispensable que nos formemos, porque además es indispensable que nos hagamos cargo de las controversias de este presente, ¿sí? La juventud como sujeto debe hacerse cargo de las controversias que el presente demanda y que el futuro necesita. Así que vamos a dejar que, porque miramos para otro lado, porque aceptamos simplemente un feminismo liberal, termina vaciando totalmente nuestra identidad nacional. No, señor, porque el liberalismo está enfrente, vamos a esconder nuestra identidad nacional de ninguna manera. Hay que estar a la altura de lo que los enemigos necesitan, de lo que los enemigos proponen también. Hagámonos cargo de las discusiones ambientales. Se estaba quemando la isla, son ministros nuestros, son gente nuestra, hagámonos cargo, salgamos a formarnos y a ver qué respuesta se le puede dar a eso. Hay pibes que no comen, como también decía el compañero, hay responsables, gente con responsabilidades que no está a la altura de las circunstancias. Veamos de qué manera nosotros podemos exigir que sí estén. Seamos nosotros los punta de lanza, como dijo alguna vez Néstor, que lleven a nuestro país a que se convierta en el proyecto que Perón, Néstor, Cristina y todos y todas nosotras soñamos. Muchas gracias. Gracias, José. Le damos la palabra ahora al compañero Leonel Alem, coordinador de la Subsecretaría de Juventud y Deportes. Muchas gracias, compañeros, compañeras, jóvenes, gurisas, como me gusta decir a mí, primero que nada, por permitirme participar en esta instancia. Sofía, Hernán, que sé que viene haciendo un laburo tremendo y sobre todo muy federal, llevando adelante este
ciclo de capacitaciones del INCAP y estamos acá justamente para hablar de juventudes, participación y democracia. En mi caso, como bien mencionó mi compañero, me toca ser coordinador de la Subsecretaría de Juventud de Entre Ríos, pero por ahí, haciendo por ahí un poquito de una reflexión histórica de cómo llegamos hasta acá, que ya hicieron los compañeros, pero también mencionar que igualmente, como comentaron anteriormente, soy hijo de los 90, soy parte de una generación que nació y creció primero viendo el efecto de las políticas neoliberales, teniendo como mis primeros recuerdos a los 5 o 6 años la crisis del 2001 y lo que eso significó para nuestro pueblo, pero me tocó un par de años después empezar a ver cómo la palabra política dejaba de ser esa mala palabra que fue durante esos años y comenzó a revalorizarse a partir del gobierno de Néstor Kirchner y después del gobierno de Cristina. Pero esto se da no simplemente como por un hecho de decir, bueno, Néstor nos convocó a los jóvenes a participar en la política. Se dio porque realmente se llevaron políticas públicas, se llevaron adelante políticas públicas que nos convocaron, que nos sumaron y que en esa edad donde nosotros como jóvenes empezamos a racionalizar la injusticia, empezamos a ver por qué nosotros tenemos y el otro no, había un Estado que, como mostró la compañera, le daba una computadora a cada piba, cada guría a cada gurisa. Había un Estado que nos invitaba a participar, a votar y a elegir a nuestros representantes y también nos invitaba a estar todo el tiempo discutiendo qué es lo que hacía falta para poder transformar nuestra patria. En ese sentido es que después de eso tuvimos una experiencia muy triste en los últimos, a partir del 2015, en la cual conocimos otra faceta de la política, una política que en vez de solucionar los problemas de la gente muchas veces los generaba. Y ante eso es que hoy por hoy tenemos la responsabilidad de llevar adelante políticas que cambien esa perspectiva de los últimos años, que cambien esa forma de llevar adelante la política, que muchos jóvenes fue la única que conocieron, que muchos pibes y pibas que tienen 16, 18 años fue la única que conocieron racionalmente. Así es que nos toca en el interior del país pensar y diagramar políticas públicas, y en esto ya me remito más específicamente a lo que es el caso de Entre Ríos, en las cuales tenemos que afrontar realidades muy distintas. Justamente hace unos años el paradigma cambió y empezamos a hablar de juventudes, porque tenemos que atender cada una de las realidades que atraviesan los jóvenes de cada uno de los puntos del país. Entre Ríos es una provincia que demográficamente está muy bien distribuida, es una provincia que cuenta con 82 municipios, de los cuales solo 3 tienen más de 100.000 habitantes. Y el resto, aproximadamente el 90%, se trata de localidades el 90% se trata de localidades entre 3 y 20.000 habitantes, localidades muy pequeñas, distribuidas a lo largo y ancho de la provincia, lo cual a la hora de planificar, a la hora de pensar, en algunos aspectos es beneficioso, pero también en otros implica que no es lo mismo atender la realidad de un joven o de una joven de Paraná que atender la realidad de un joven o una joven de San Jaime de la Frontera o de Alcaraz, en mi caso que es mi pueblo, que tiene 3.000 habitantes. Y eso implica un desafío muy grande a la hora de pensar cualquier tipo de política pública que realmente impacte y que realmente represente a los jóvenes en cada una de esas localidades. Porque así como en Paraná podemos pensar políticas en el marco de una ciudad que cuenta con aproximadamente un 90% de cobertura en lo que respecta a conectividad y a red 4G, tenemos que pensar que hay regiones enteras de nuestra provincia, por ejemplo nuestro norte entrerriano, que tienen zonas muy grandes en las cuales no hay ningún tipo de conectividad, y estamos hablando de localidades de 20.000 habitantes que muchas veces son cabeceras de esos departamentos. Entonces eso implica que la única forma de poder pensar y saber la concepción de las políticas públicas,
destinadas para y hechas por los jóvenes. Y eso solo se puede llevar adelante con estos jóvenes sentados al lado nuestro, pensando, planificando y definiendo estas estrategias. Y eso implica muchas veces llevarnos sorpresas en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos o en lo que nosotros podemos ir percibiendo día a día. Y es nuestra responsabilidad de los lugares que nos toca ocupar dentro del Estado y de nuestro lugar de sujetos políticos, poder canalizar y poder entender todas esas demandas que pueden surgir y saber cómo diagramar una política pública adecuada a esto. Ya sé que se me viene a la mente y voy a contar un breve ejemplo de algo que me pasó hace muy poco, que es que llevamos adelante un taller en federación con 200 jóvenes, que representa un gran porcentaje, la verdad, de lo que es los jóvenes de las escuelas de esa localidad. Y entre distintas preguntas que le íbamos realizando a los jóvenes, una de ellas era: ¿te querés ir del país? Y fue la única que fue totalmente unánime, donde la cual los 200 jóvenes respondieron que sí. Y la reflexión del resto de las autoridades que estaban ahí y de otros adultos que andaban dando vuelta era: bueno, con el bombardeo mediático que hay, ¿qué no van a pensar eso? Pero después, cuando otra pregunta era ¿cuál es la carrera universitaria que más cercana tenés? Se encuentra en Concordia, a 100 kilómetros, y con un pasaje que vale 700 pesos hasta esa localidad, 1.400 pesos por día. Estamos hablando de 30 a 40 mil pesos que ese joven tiene que poder tener para simplemente estudiar y viajar, sin tener en cuenta todos los otros gastos que esto implica. Y ni hablar de si intentamos pensar en que ese joven pueda ir y alquilar y todo lo que eso implica también en ese sentido. Entonces creo que allí es donde está la clave, en la participación, en la consulta y sobre todo en que estos jóvenes sean partícipes fundamentales, pero desde la concepción, desde el inicio, de donde nosotros nos sentamos a pensar qué política pública necesitamos. Tienen que estar los y las jóvenes, tenemos que estar todos los gurises y las gurisas pensando, discutiendo y debatiendo qué es lo que realmente necesita esa localidad, qué es lo que realmente necesita esa región y qué es lo que realmente necesitamos los y las jóvenes. Y esto tiene que ir de la mano de un profundo federalismo, pero un federalismo que, como nos gusta decir a algunos, es el federalismo de los recursos. No podemos pensar ningún tipo de política pública sin que venga de la mano de poder acercar recursos a estos jóvenes y a estas jóvenes en cada uno de los puntos de nuestro país, que uno, por ejemplo, fue el Conectar Igualdad. Ya lo mencionamos varias veces, pero creo que es muy representativo porque justamente no hay punto de nuestro país donde nosotros visitemos, donde nosotros vayamos, que no haya una computadora de Conectar Igualdad. Y esa es la forma en la que hay que pensar las políticas públicas y esa es la forma en la que tenemos que discutirlas. Porque si no lo hacemos de esta manera, esta crisis de representación democrática que muchos y muchas mencionan, entre ellos la compañera Cristina hace mención constantemente, se va a ir acentuando y la verdad que todos y todas tenemos la responsabilidad de encontrar esas formas de representación que nos permitan salir de esto. Y es por eso que más que nunca tenemos que participar activamente de cada uno de los espacios de discusión, en todo sentido, como lo es por ejemplo, una sala llena de jóvenes que después vamos a estar charlando, discutiendo seguramente, pero más que nunca tenemos que participar y animarnos a dar cualquier tipo de discusión que nos parezca necesaria en el contexto y en el momento, porque es eso lo que caracteriza y ha caracterizado históricamente a las juventudes. No es solo el hecho de la juventud en sí misma como un valor, sino es el valor disruptivo, el valor cuestionador y el valor hasta a veces insatisfactorio, pero en el buen sentido, en el sentido de estar todo el tiempo viendo cómo mejoramos nuestros proyectos políticos para que estos proyectos políticos sean cada vez más representativos y sean cada vez mejores, que creo que ese es el deber que tenemos como sujetos y sujetas políticos. Así que la verdad que celebro mucho este espacio y espero que podamos discutir mucho una vez que terminen los depositarios.
institucional del Ministerio del Interior. Voy a tomarme la libertad y romper un poco algunas cuestiones protocolares. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Es una alegría poder estar acá. Pero nada, todos queremos escuchar más, eso queda clarísimo. Y mi breve tiempo o mi breve intervención voy a plantear, compartirla. Sobre todo, yo hoy soy militante universitario, vengo de la militancia en mi escuela secundaria. Muchos y muchas de los que estamos acá pasamos por ese proceso. Un momento muy rico, y creo que acá hay representado una generación, la generación que nació y parió en los 90, pero hay una generación nueva que parió en los años 2000, que nacieron ya cuando gobernaban gobiernos nacionales y populares. Y pibes y pibas que no solo están a la altura de lo que demanda su generación, sino de la historia. Y me parece importante, después de lo que mostró Pame en la computadora del Conectar Igualdad, darle espacio a los compañeros estudiantes y militantes secundarios que hoy están haciendo un proyecto de conectividad. Así que le voy a pedir al compañero secretario gremial de la Renacia a nivel nacional, Manuel González, que nos dé unas palabras un ratito y comparto mi tiempo con él. Así que traete de sillita acá. ¿Cómo le va? Ahora sí. Bueno, me agarra medio improvisado. Nada, justo cuando lo mencionaba Pame mencionaba esto de persona que nació en los 90, que a partir de los 2000 tuvo su escuela secundaria y pudo recibir la combo del Conectar Igualdad, también pensaba en mi generación, en mis compañeros. A mí me toca ser de una generación que empezó la escuela secundaria durante el macrismo, una generación que con 5 camadas de egresados no recibió la combo del Conectar Igualdad y que en definitiva pasó de tener un derecho de una política pública que les acercaba a los pibes las computadoras, les acercaba a los pibes la posibilidad de tener un dispositivo que muchas veces con la lógica del mercado, con la lógica de cómo funcionan las empresas, cómo funciona la conectividad, por ahí los pibes de las pequeñas poblaciones, los pibes de ahí donde el mercado no llega, nunca iban a tener la posibilidad de tener una computadora, nunca iban a tener la posibilidad de acceder a ese precio nulo, nunca iban a tener la posibilidad de que en su escuela estuvieran los dispositivos. Y justamente el Conectar Igualdad representó para un montón de pibes de todo nuestro país la posibilidad de acceder a algo que nuestra sociedad hoy tiene como tan prioritario. Y qué locura de pasar de un proceso en el que en el 2015 vos tenías una brecha digital cero, con todos los pibes accediendo, con computadoras que se usaron para que un montón de pibes y pibas puedan desarrollar su proyecto de vida, a tener hoy un montón de compañeros que tuvimos que pasar la pandemia arreglándonos como podíamos, con el celu de papá, con el celu de mamá, muchos sin la posibilidad de vincularse. Por eso, a partir de eso, la militancia secundaria, que bueno, Perón hablaba de que los militantes cuando por ahí no vemos una respuesta del Estado, tenemos que agarrar el bastón de mariscal. Cristina, cuando se fue, nos pidió que condujéramos nuestro propio destino. Entonces nosotros como militantes, como generación, entendíamos que era momento de salir a recuperar esa política pública. Por eso, con compañeros y compañeras de todo el país, hace ya 2 años veníamos dando la discusión de la conectividad, entendiendo que esos encuentros eran por Zoom y estaban buenísimos, porque nos permitían que pibes y pibas que por ahí nunca nos íbamos a ver, o que nos íbamos a ver muy pocas veces, nos pudiéramos encontrar, pero también representaba un limitante, porque el pibe que no tenía ese dispositivo no iba a tener nunca la posibilidad de acceder. Por eso, desde ese primer momento, encontrándonos en los Zoom de Renace del 2020, donde por ahí era una esperanza porque representaba una forma de militar en un momento totalmente hostil, se empezó a gestar esto que hoy se llama Proyecto de Justicia Digital Educativa, un proyecto que estuvimos laburando con Milesma y con distintos compañeros de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con darle un presupuesto
fijo al Conectar Igualdad, que tiene que ver con hacer una política pública que no se la pueda llevar puesto un gobierno neoliberal, que no se la puede llevar puesto un gobierno que no esté tan interesado en invertir en la educación como fue el gobierno de Macri, una política pública que también, no pueda superar, porque sería muchísimo decir superar una política pública tan transformadora, pero sí adaptarla para que todas esas cosas que no pudimos terminar en ese proceso inconcluso se puedan llegar. Por ejemplo, pensando en que esté una agencia federal que permita que en cada provincia haya un lugar donde arreglar la computadora, que permita que los estudiantes universitarios que justamente quedaron afuera de la política pública, porque durante el macrismo no estuvo, los que son beneficiarios de la UH, los que son beneficiarios del Progresar puedan acceder, pensando en que en las primarias, en los jardines, esos lugares donde uno adquiere las primeras herramientas educativas, también estén los dispositivos para que haya una generación de argentinos y argentinas y haya cientos de generaciones, porque entendemos que tiene que ser una política pública que se sostenga en el tiempo, que tenga acceso a las tecnologías y a partir de eso pueda pensar su proyecto de vida y pueda elegir cómo quiere vivir en nuestro país. Porque es esto, nosotros queremos las compu y queremos el Conectar Igualdad para que los pibes puedan volver a soñar, para que puedan volver a tener una herramienta, para que puedan volver a sentir que el Estado no es un palo en la rueda como quieren plantear algunos sectores, sino que es un organismo, no sé cómo decirlo, como alguien que te acompaña, alguien que está ahí para vos. Me parece que eso es lo más importante. Y justamente esta posibilidad de poner temas en la mesa, esta posibilidad de recuperar esas políticas públicas que convocaron a las juventudes, es lo que nos tiene que seguir convocando. Porque hoy, tenemos a Cristina, es nuestra conductora, pero Perón hablaba que la organización vence al tiempo, y si nosotros podemos garantizar que las juventudes nos organizamos y que todo eso que conseguimos cuando ya fue gobierno, también lo vamos a seguir sosteniendo, tenemos la capacidad de que las nuevas generaciones que se van a ir incorporando a la política vean en la organización eso que nos motiva a seguir militando. Así que, me pegué un tiro en el pie, me parece. Es difícil. Ahora sí. Buenas tardes. Ya me presenté, soy Juanse, más criollo, soy militante universitario, a pocas materias de ser economista. Primero festejar esto, pero sobre todo festejar la Escuela de Formación Política. Yo creo que es una herramienta muy importante, no solo para militantes políticos, sino para la sociedad, ¿no? Una sociedad, la comunidad organizada es un poco esto, es la sociedad un poco más formada, teniendo ámbitos de discusión, encontrándonos en distintas instancias para discutir un poco cuáles son las problemáticas y cuáles son los deseos y los anhelos que tenemos, ¿no? En cada uno de los puntos cardinales de nuestro hermoso y gran país. Ahí me toca capaz agarrar un poco uno de los ejes que tiene este eje, puntualmente hecho, este capítulo de este encuentro, pero puntualmente esta parte de la Escuela de Formación, que es la universidad como territorio, ¿no? Una universidad que se formó y se forjó como un proceso revolucionario en Latinoamérica, que dio mucho que hablar con la reforma universitaria, luego con la gratuidad universitaria que generó Juan Domingo Perón. Pero también haciendo un poco de énfasis en qué universidad tenemos hoy, qué representa hoy la universidad y cuál es la universidad que hoy queremos, ¿no? Creo que hoy un poco la universidad quedó lejos de sus bases, de aquella reforma universitaria, y hoy la universidad representa un poco capaz el status quo, más que las transformaciones sociales que nuestro país necesita. Hoy es una universidad gratuita, hoy es una universidad laica, hoy hay universidades, valga la redundancia, por todos lados, gracias a una definición política, claro está. Pero sí nos falta dar un salto más en el sentido de que necesitamos una universidad comprometida con el territorio que la rodea, comprometida con la sociedad que la rodea, con una perspectiva profundamente latinoamericana y no con una mirada eurocentrista. Y
con una mirada de liberación, ¿no? Nosotros creemos en una patria liberada, en la independencia económica, en la soberanía política y en la justicia social, claro está. Pero lejos se puede llegar a algunas de las condiciones que nosotros y nosotras queremos si no tenemos una universidad al servicio del pueblo. ¿Y qué significa esto, no? Nuestras universidades tienen algo que nosotros capaz damos por hecho, que es la extensión universitaria. La extensión universitaria es el vínculo de la universidad con los distintos sectores que la rodean. Más allá de eso, creo que a veces se dan errores en la matrix de la universidad que hoy tenemos. Voy a ser cortito y voy a agarrar un caso puntual. Hace algunos años falleció un compañero, se llamaba Tiago Ares, diseñador industrial, compañero militante. Tiago Ares hizo su tesis, no llegó a recibirse producto de que falleció por cáncer. Hizo su tesis producto de que él vio una problemática de mortalidad infantil en el país por el colecho, ¿no? Muchos niños que dormían con sus padres y sus madres producto de que no tenían las garantías de una cuna o una cama. Y a partir de eso diseñó una política pública que luego se concretó y se llamó el Plan Cunita, y que claramente le salvó la vida a un montón de niños y niñas, que le dio un montón de derechos a muchas familias, pero sobre todo le dio dignidad a muchas madres. Y creo que cuando hablamos de una universidad comprometida con aquello que la rodea, hablamos un poco de esto. Porque Santiago Ares no puede ser una excepción, sino que tiene que ser la regla. Necesitamos realmente muchos profesionales comprometidos con lo que pasa. No profesionales que se quieran ir de nuestro país, pero para que nuestros profesionales no se quieran ir de nuestro país, también necesitamos darles garantías de que en este país pueden concretar sus sueños. Y para que los sueños de los profesionales que se reciban en nuestras universidades públicas se concreten, eso le toca a la política, nos toca a quienes hacemos política, para construir, pensar políticas públicas, pensar herramientas y también transitar, militar, construir y transformar la universidad que nosotros tenemos en nuestro país. Quiero ser breve porque, en serio, no solo quiero escuchar a Hernán, sino que quiero escuchar a Julieta, compañera secretaria de Juventudes del Chaco. Pero quería dejar esta reflexión. Creo que lo que nos toca para adelante, como dije, es poder transformar todos los territorios que nos rodean para que sean realmente universales, realmente inclusivos y sobre todo con una mirada nacional popular para todo nuestro país. Y por último, como Tiago Ares seguramente le salvó la vida a muchos niños y muchas niñas que ojalá lo puedan racionalizar cuando crezcan, la política también se trata de eso. La política se trata de salvar vidas. A nosotros y a nosotras realmente la política y la militancia, aunque no lo creamos, aunque no nos hayamos dado cuenta, nos salvó la vida. Entonces lo que nos toca como militantes, como funcionarios, como actores políticos, es ir y acercarle a la política a toda nuestra sociedad, porque eso les va a salvar la vida, sobre todo en este contexto post-pandemia, donde muchos de nuestros pibes y nuestras pibas hoy tienen problemas de salud mental, tienen problemas de depresión, tienen problemas de ansiedad. Creo que hay que acercarles una solución que es una solución colectiva. No hablo solo de la militancia en organizaciones, puede ser la militancia en un club de barrio, puede ser la militancia en un centro de estudiantes de una escuela secundaria, puede ser en su barrio, puede ser en cualquier lugar, pero siempre la salida es colectiva. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos y a todes. Bueno, voy a intentar no ser tan larguera porque entiendo que hablaron, la verdad que compañeros y compañeras muy valiosos han contado su experiencia. En principio agradecer esta iniciativa de Sofi Castellano, que es quien por ahí impulsa estos espacios de formación, de capacitación, con Hernán para los municipios, para las provincias del interior de nuestro país. Estoy muy agradecida de que podamos generar este espacio, este ámbito. Me interesa mucho que podamos
lograr el intercambio, así que también por eso voy a intentar ser lo más breve posible y no ser tan aburrida, así que yo les pido que si me pongo aburrida, me levanten la mano, me interrumpan y que podamos ir haciendo un intercambio. Bueno, en principio contarles, mi nombre es Julieta Campos, soy subsecretaria de Juventudes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco, soy parte del equipo de Jorge Coqui Capitanich en la provincia y la verdad es que como quienes me acompañan en el panel, soy hija de las políticas de Néstor y de Cristina, yo nací en el año 93, mis padres son trabajadores, mi mamá docente, mi papá empleado de comercio, las vivimos la miseria de nuestro país, vivimos los momentos más duros, pero también vivimos ese retorno a una democracia real y participativa, como lo fue con Néstor cuando asumió. Y bueno, un poco por ahí como hija de trabajadores que no vienen de la militancia política, yo no vengo de una familia, no tuve ese lujo que tal vez algunos de ustedes sí lo tuvieron, pero sí me acerqué a militar partidariamente porque hubo un proyecto político que llegó a mi escuela, a mi casa, con mi abuela con su jubilación por ama de casa. No llegué a la computadora, pero sí lo hicieron algunos de mis compañeros. Tengo 29 años y la verdad es que soy fruto de la escuela pública, participé de mi centro de estudiantes en el secundario, tengo la suerte de ser chaqueña, de vivir en una provincia que tuvo su ley de centros de estudiantes en el año 2002, 10 años antes de la ley nacional, una provincia que gracias a Coqui Capitanich tiene boleto estudiantil gratuito desde el 2015, una provincia que tiene una ley de juventudes provincial como no la tiene la nación. Y bueno, soy parte de un proyecto político provincial que no existiría sin un proyecto nacional, porque si no fuese por Néstor y por Cristina, nuestra provincia seguiría siendo una provincia inviable, porque así es como nos ven desde el centro unitario de nuestro país, ¿no? Quienes estamos un poquito más allá y que no pronunciamos la Y, somos considerados inviables y poco productivos. Nuestra provincia ha crecido muchísimo con el gobierno de Coqui. Y bueno, así como soy hija de esas políticas públicas, hoy me toca asumir desde el 2019 la responsabilidad de la Subsecretaría de Juventudes. Y bueno, nosotros nos pusimos a pensar y a estudiar mucho con el equipo de la Subsecretaría para poder cambiar un poco la lógica o la mirada de la construcción de las políticas públicas para las juventudes. ¿Esto qué implica? Así como desde los feminismos nosotros militamos esta cuestión de construir la mirada machista que todos tenemos incorporados porque nuestro sistema es patriarcal, también nos planteamos cómo hacemos para deconstruir esa mirada adultocéntrica que está inmiscuida en todo el sistema estatal, empresarial, social. Bueno, deconstruir esa mirada implicó cambiarle el nombre a la subsecretaría, por un lado, que tiene que ver con incorporar a todas las otras maneras de ser joven. Nosotros sabemos que tradicionalmente las políticas públicas destinadas a los jóvenes piensan en el joven como un sujeto hegemónico, ¿no? Varón, blanco, heterosexual, urbano, escolarizado. Nosotros pensamos que no hay una sola manera de ser joven en la Argentina y mucho menos en el Chaco. Nosotros tenemos comunidades originarias, mucha población rural, no es lo mismo ser joven en el campo que ser joven de una capital, inclusive en el Chaco. En ese sentido nos pensamos diferentes maneras de abordar las políticas públicas. No voy a ir a los detalles de todo lo que nosotros hicimos en la gestión, sí contarles que con esta idea de cambiar la lógica hemos llevado adelante una inversión muy importante en políticas pensando desde la participación, así que hoy estamos ejecutando en un programa que para nosotros es como un hijito, que es Tomá la Posta. Es un programa que construimos con todas las localidades de toda la provincia, de manera asamblearia, escuchando qué quieren los pibes y las pibas, qué proyectos tienen, y nuestra inversión es de 1.000 millones de pesos para poder acompañar a esos jóvenes en proyectos productivos, sociales, culturales, deportivos, comunitarios, que incluyen obras de infraestructura, como también incluyen el financiamiento para estos proyectos productivos. Hemos creado más de 120 unidades productivas para jóvenes de toda la provincia.
pero fundamentalmente nos dimos a la tarea de crear esos espacios o esos, como dice un compañero, climas de militancia. ¿A qué nos referimos con climas de militancia? Bueno, un poco crear esos espacios de participación que no necesariamente son políticos, pero que sí hacen o invitan a que los jóvenes discutan y debatan sobre su realidad y que esperamos que decante en la participación política. Creamos el clima para que eso así se dé. En ese sentido, entiendo que el sujeto político, que es el sujeto joven, no podemos entenderlo como algo estático, único y heterogéneo. Es importante que podamos deconstruir esa mirada y que podamos entender que el sujeto joven es dinámico. Es dinámico porque no es lo mismo nuestra generación, por ahí de los 25 a los 35, hemos visto, por lo menos fuimos testigos con nuestras familias de lo que sucedió en el 2001 y cómo estalló nuestro país en 1000 pedazos, pero sí me parece que también fuimos testigos no solo de esas crisis, sino también de todo lo otro por lo que tuvimos que luchar. Luchamos por el voto joven, accedimos a las computadoras, fuimos testigos de que la primavera era posible. Y hubo una utopía que la pudimos tocar, que a nosotros no nos contaron que existía. La utopía la tocamos, la vivimos, y no solo que la vivimos y la vimos, sino que además la protagonizamos. Porque había una presidenta que se levantaba todos los días y nos hablaba. Nos decía, a los jóvenes les digo que... que por ahí a mí me gusta decir que en algunos tiempos cuando los presidentes solo eran varones, las mujeres nos quedaba así como siempre muy lejos pensarnos presidentas. Desde que ella está, las niñas también pueden pensar o elegir que además de ser princesas tal vez también quieran ser presidentas. Eso alimenta nuestra proyección o por ahí nuestras maneras de pensar nuestros propios proyectos de vida, que son personales pero que también son colectivos. Y en eso yo creo que los jóvenes también tenemos una característica similar. Y lo vuelvo a poner en este plano porque para mí hay muchas cosas del feminismo que para trabajar con las juventudes tenemos que incorporar. Que haya jóvenes tomando decisiones en el gobierno también anima a que los jóvenes se procuren, intenten, proyecten y tengan ganas de cambiar las cosas porque ven que es posible hacerlo. Creo que hay una generación, un poco lo decía también Juanse, hay una generación que nació en el 98, 99, 2000, que vivió su niñez al calor de derechos adquiridos. Hay derechos que ya son adquiridos como tal. Y por otra parte también, como nos decía Cristina, si no me equivoco en el 2017, yo nunca me olvido de esto, no es como uno de los discursos más difundidos, pero es algo que a mí me quedó, cuando gobernaba el macrismo y ella era candidata a senadora, ella decía, no dejen que les precaricen la vida, porque cuando les precarizan la vida, les precarizan el pensamiento. Y eso a mí me quedó dando vueltas porque creo que analizar al sujeto joven, a los jóvenes hoy, implica no caer en la fácil de criticar a los pibes y a las pibas porque piensan de tal o cual manera, sino repensar por qué situación histórica vivieron más pibes que nosotros, que hoy tal vez tienen 20, 21, 22, bueno, o menos. Vivieron su secundaria con el macrismo y hoy transitan una vida compleja porque vienen de una pandemia, no se vieron. Bueno, estamos conviviendo con la incertidumbre. A mí me parece que ese elemento, que es el de la incertidumbre, es algo que no podemos dejarlo de lado porque se están aburriendo. Estoy viendo que bostezan, que dijo Cruz. Yo percibo, siento, me gustaría que lo intercambiemos y que podamos charlar sobre esto. Por ahí veo compañeros que son un poco más grandes, pero siento que hace 30 años había como una receta para la vida. Vos terminabas la secundaria, si tenías la oportunidad, hacías la universidad, te recibías en la universidad, accedías a un empleo, tenías tu familia, te jubilabas. Bueno, hoy recibirte en la universidad no implica necesariamente que accedas a un empleo de calidad, formal, con aportes.
hay una situación de precariedad laboral que afecta principalmente a los jóvenes, porque los jóvenes siempre fuimos la variable de ajuste de los proyectos neoliberales. Entonces, creo que la convivencia con esta incertidumbre y con estas nuevas formas del mercado, como bitcoins y no sé qué, porque ni idea, pero que los pibes por ahí, muchos pibes se acercan a esos espejitos de colores que algunos ofrecen, esta libertad de mercado digital en la que no hay reglas, cualquiera puede hacer cualquier cosa y todo depende del esfuerzo personal, entre comillas, o la derecha nos ofrece no resignar nada, nos ofrece una rebeldía que no renuncia a nada, que, ¿por qué no? Hacelo, patea el tablero, pero es patear el tablero no para construir un proyecto, un modelo, sino para salvarte solo, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que poder escuchar a los pibes y deconstruir esa cosa de lo que vos estás pensando está mal, y tampoco invisibilizar que existe, que los pibes están hablando de eso, que hay una cosa en contra del Estado que la tenemos que combatir, pero no armando buenas fotos para nuestras redes sociales, sino realmente sentarnos a hablar y a discutir, porque tampoco vale decir que sí a todo, decir que porque son pibes está todo bien y está habilitado a cualquier cosa, sino realmente construir conciencia, pensamiento crítico y discutir entre iguales. Bueno, a lo que iba con esto, que no iba a ser larguera, era que me parece que esto decanta un poco de lo que Cristina plantea respecto a la insatisfacción democrática. Creo que la insatisfacción democrática que golpea a la sociedad en general y a los jóvenes en particular, pero porque los jóvenes en particular somos quienes más sufrimos la precarización de nuestras vidas, en todos sus términos. Las tasas de embarazo adolescente son muy altas. Nuestra provincia es una provincia que tiene una tasa de embarazo adolescente muy alta, la deserción escolar es muy alta, en general los números, los índices de pobreza están principalmente enfocados en los jóvenes. Creo que, bueno, se traduce en mucha insatisfacción, y me parece que vamos a ser capaces de convocar a que los jóvenes participen, se involucren y protagonicen en los espacios políticos con políticas, básicamente. Como decía acá el compañero que me sacó lo que yo iba a decir, que realmente a nosotros nos incorporamos a la política porque hubo una transformación real, tangible, concreta. Existió Progresar, existió la asignación, existió la Conectar Igualdad. No digo que solo se dé a través de objetos, ¿no? O solamente de presupuestos, pero sí hace a la transformación de nuestras vidas. Entonces, básicamente no traigo ninguna respuesta para dar. Sí me parece que nos debemos muchas preguntas para pensar cómo interpelamos a que los jóvenes entiendan que la política es el mejor lugar para ellos, para transformar el país y construir un modelo que realmente nos tenga dentro y nos tenga encabezando las transformaciones que necesita para construir un proyecto colectivo, pero también personal. Hay que construirlo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, le vamos a dar la palabra al compañero, politólogo, escritor y también titular del Instituto Nacional de Capacitación Política INCAP, dependiente del Ministerio del Interior, el compañero Hernán Brienza. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Quiero decirles que si sabía que esta mesa iba a ser así, no venía. Porque no sé cuánto pasó que pasé de ser el más joven de las mesas a ser el más viejo. Y acá soy el más viejo. Y quizás hasta conceptualmente sea el más viejo. Me tranquilizó mucho cuando Julieta dijo hay que hablar a los pibes, porque hablar a los pibes ya es ser viejo, ya es dejar de ser pibe. Por lo tanto, Julieta ha dejado de ser pibe como yo. Así que no soy el único no pibe de la mesa. Quiero, digo, nada, aportar desde el lugar del viejo boludo, ¿no? que es un poco mi rol en esta mesa. Primero, recordar una canción de Nacha Guevara de los 70 que decía: la edad no tiene nada que ver, cuando seas boludo, sé boludo. Y quiero decir que la
edad no tiene nada que ver. Cuando se es fascista, se es fascista. Cuando se es neoliberal, se es neoliberal. Y cuando se es peronista, se es peronista. La edad no tiene nada que ver. Pero sí, la edad tiene que ver quizás con algunas otras cosas. El concepto de juventud en sí mismo a mí me queda incómodo, porque primero porque, como dijeron acá, no hay una sola juventud, hay muchas juventudes, hay muchas formas de ser joven, y además la juventud no es una virtud en sí misma y tiene voy a darles una mala noticia, tiene un gran problema, que es que se acaba. Y se acaba muy rápido, se acaba más rápido de lo que uno cree cuando es joven. Cuando uno es joven cree que es inmortal, y cuando son más grandes te das cuenta que la muerte está más cerquita de lo que uno cree. Entonces te volvés más conservador, te volvés más cuidadoso, te volvés más conservador. Porque lo que querés es conservar un poco de vos mismo. Por eso digo, cuando hablamos de la juventud, hablamos de qué juventudes y de qué tipo de juventud. Y qué tipo de juventud a nosotros nos convoca desde el lugar ideológico en el cual también estamos, ¿no? Porque eso también es algo que hay que repensar, ¿no? Digo, dentro de la juventud en este momento hay disputas políticas, disputas ideológicas, disputas estéticas, disputas éticas, disputas en las formas de cómo pensamos la sexualidad y cómo pensamos ser jóvenes, ¿no? Yo nací en un país, a diferencia de estos mocosos, yo nací en un país en el cual mis viejos no se podían besar en una plaza porque un comisario los llevaba preso. Y hoy vos podés ser sexualmente lo que quieras. Y cuando alguien cuando alguien cuestiona la democracia, yo digo, uy, ojo, para que yo viví en un país en el cual si tenías 13 años no podías salir a la calle ni al kiosco de noche porque te llevaba preso la policía. Yo fui adolescente en un país que si tenías pelo largo, y yo tenía pelo largo hasta la mitad de la espalda, la policía te agarraba, te llevaba preso y te cortaba el pelo. Y no estoy hablando del 76, estoy hablando del 84 y del 85. Digo, plena primavera democrática. Por eso, y después me voy a referir a la democracia, porque me refiero a las distintas formas de ser joven. Y digo que la juventud se acaba, y cuando digo que la juventud se acaba, las juventudes también se acaban. Porque la juventud de los 90 no es la misma juventud que la del 2000, no es la misma juventud que la del 2010. No deseamos lo mismo, no queríamos lo mismo, no tememos lo mismo, no pensábamos lo mismo. Digo, yo nací a la juventud con la muerte de Bulacio en Obras a manos de la policía, y mi juventud se escapó con los asesinatos de Costequi y Santillán en el puente Avellaneda. Por lo tanto, mi juventud está muy alejada de la experiencia de quienes tuvieron el privilegio, decía la compañera, de recibir la computadora de Conectar Igualdad. Y claro, uno lo piensa como un privilegio porque en un país donde al otro día te sacan las computadoras, tener una computadora es un privilegio, ¿no? Es un privilegio que te da la política. Por eso quiero poner un poquito el énfasis en eso de que pensemos qué significa ser jóvenes uno, y también cuando apelamos a la juventud y a los jóvenes, a las jóvenes, y qué tipo de discursos hacemos, porque muchas veces un discurso hacia la juventud puede ser un discurso incluso conservador, o incluso puede ser un discurso hipócrita, y voy a volver sobre esto. Pero digo, donde hay juventud hay transformación, y creo que eso es un poco la tesis. Digo, donde hay juventud hay revolución. Digo, la Revolución de Mayo tuvo jóvenes, muy jóvenes, gente que había nacido, que tenía entre 20 y 30 años. Llegaron al poder en 1810, ya pisando los 30, pero venían discutiendo la revolución de hace unos años antes, ¿no? La generación del 37, del Salón Literario, es una juventud que tiene 27 años, ¿no? Digo, Alberti, Sarmiento, Mitre. A mí Alberti es un personaje que yo quiero mucho, a los otros no tanto, pero Alberti sí lo quiero mucho. Tenía 27 años cuando escribió el fragmento preliminar para la historia del derecho, ¿no? Donde dijo, hemos hecho una revolución política, ahora debemos hacer una revolución
pibe de 26 años, que se acercó a Rosas y quiso venderle su proyecto de nación. Rosas, que ya era un poco más grandecito, le dijo a un joven Alberdi: yo no necesito sus ideas. Pensemos qué importante hubiera sido si el viejo Rosas le hubiera aceptado las ideas al joven Alberdi, ¿no? Imagínense ese bueno, quizás eso intentó ser Urquiza antes de traicionarse, ¿no? Antes de traicionarse. Pero jóvenes fueron también los jóvenes del Ateneo de la Juventud, ¿no? De la Unión Cívica de los Jóvenes, ¿no? Los que hicieron la revolución del 90, la revolución del Parque, jóvenes de 20, 30 años, ¿no? También fueron jóvenes, ¿no? Jóvenes fueron los forjistas, ¿no? Con Jaureche, que tenían 20, 30 años también, ¿no? Los que discutieron al irigoyenismo en la década infame. El peronismo estuvo lleno de jóvenes. La emergencia del peronismo estuvo lleno de jóvenes. Los coroneles son tipos que tienen entre 30 y 40 años, que si bien ya no son jóvenes, su preocupación y sus ganas de transformar las fueron rumiando en esa juventud que se les estaba yendo, ¿no? Borlenghi tenía como 40 años cuando fue ministro del Interior en el 46, pero ya había sido un transformador de las organizaciones sindicales desde hacía unos años antes, ¿no? Y obviamente no se puede pensar en la juventud si no pensamos los jóvenes de la década del 70. Pero tengo una muy mala noticia para darles. Astiz en el 76 tenía 25 años. Tenía prácticamente la misma edad que Firmenich. Ahí es cuando se empieza a ir la gente, se para la gente y dice: no, yo me voy, no comparto lo que dice Brida, renuncio, ¿no? Y eso hay que pensarlo en términos de la conceptualización, ¿no? ¿Cómo se piensa la juventud si hay un Astiz y un Firmenich de un lado y del otro de las banderas ideológicas, ¿no? Digo, Astiz, el que se coló con las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Era un jovencito. Con lo cual, la juventud en sí misma no tiene nada que ver. Lo que planteamos también son las formas en las cuales las juventudes políticas transforman la Argentina. No en vano la juventud se enamoró del proyecto kirchnerista en el 2009-2010, porque comprobó lo que era una transformación política real. Porque si hay algo que quizás tiene por su característica de despojados, es la necesidad de transformar y revolucionar. Un joven no tiene nada, no maneja su dinero, no tiene hijos, no tiene casa, no tiene propiedades, todo del padre. Hasta el joven más rico es pobre en sí mismo. Y esa pobreza te lleva, obviamente, a querer transformar, pero no en términos individuales, también en términos colectivos. También te lleva a soñar, ¿no? Y hago esta cuestión realista porque me parece interesante lo que dijo el compañero de los recursos. La política es administrar recursos. No se puede transformar si no se administran recursos. Hay una materialidad en la transformación que si vos a los jóvenes solamente los citás para shows de reggaetón, los matás, ¿no? Los envejecés rápido. Si solamente los movilizás para verticalmente decirles lo que es ser joven, los anquilosás, ¿no? Y quizás el rol de la juventud es siempre esa transformación permanente, ¿no? Exigir la transformación permanente. Y digo que hay que hacerlo sin hipocresía esa transformación, ¿no? Porque muchas veces colocás a un joven en un estrado y ya crees que estás dirigido a la juventud, ¿no? Muchas veces creás una secretaría de la juventud y crees que ya resolviste el problema de la juventud. Le haces un par de recitales, un par de festivales, unas rifas, una kermés y crees que estás hablando a la juventud. Y la juventud es horrible, ¿no? Ser joven es horrible también. Digo, yo recuerdo mi juventud y mi adolescencia con mucho complejo, con mucha discusión, con mucho debate interno, con mucha pelea, ¿no? Creer que el joven es una persona alegre quizás
la mirada más conservadora que alguien pueda tener sobre la juventud. Pero también es cierto que esa transformación disputa con algo que los viejos tenemos, que es el anquilosamiento, ¿no? Ocurre algo después de los 40, los más grandecitos, los menos jóvenes que están por acá me van a dar la razón. Después de los 40, 45, ocurre algo. Lo primero que ocurre es que los huesos y los músculos empiezan a doler, ¿no? Y empiezan a... Antes también. Bueno, y lo que ocurre es que son de movimientos más lentos, ¿no? Y también lees con lentitud lo que pasa. Y un día te despertás y decís, ¿quién es Dua Lipa? ¿Quién es ese actor jovencito que está en Canal 13 que uno no sabe ni quién es? E incluso hasta de formas estéticas. A ver, muchachos, ¿por qué todos esos tatuajes? ¿Qué pasó? Hay una sensación de que me perdí algo, que me desperté 20 años después y me perdí todo lo que pasó. ¿Qué es esto del feminismo? ¿No? Esto le pasa a mucha gente. Todos nos anquilosamos. Todos. Es inevitable. Tengo que darles una mala noticia. Ustedes también se van a anquilosar. Ustedes también un día se van a despertar y van a decir, ¿qué es esto de el ciberhumano? ¿Cómo es que hay sexo con robots? Van a decir. Les va a pasar. No se hagan los cancheros porque les va a pasar. Con la victoria, ¿no? Por eso creo que hay que pensar. Hay que pensar algo en eso de la lógica. Ya voy terminando y abrimos el debate, quédense tranquilos. En la lógica de cómo pensar la transformación permanente, ¿no? Porque también hay un riesgo que es el de encapsular la juventud. Encapsular la juventud es un riesgo muy alto. Es construirlo como una variable aparte, lo construimos en una variable aparte y lo tenemos ahí para no molestar, solamente para usar. Este país ha usado mucho a los jóvenes y ha matado mucho a los jóvenes. La mayoría de los muertos públicos son jóvenes. Desde Felipe Vallese hasta las Islas Malvinas, los 30.000 desaparecidos. Es un país que en realidad casi todos los países matan jóvenes, ¿no? Y hay que preguntarse por qué matan jóvenes, ¿no? ¿Por qué se mata al joven? ¿Y por qué se mata lo que más vida tiene, ¿no? En un país? Sobre todo en los países fallidos, ¿no? Quiero hacer una última reflexión sobre la cuestión de la democracia, ¿no? Yo creo que estoy casi tentado a decir el rol de los jóvenes es, pero creo que el rol que tenemos para pensar la democracia es primero pensarla intergeneracionalmente, ¿no? Porque hay experiencias en las cuales los más grandes pueden ayudar y hay voluntad en las cuales los más jóvenes pueden aportar y ayudar, ¿no? Pero hay que pensar la democracia, pensarla en serio, ¿no? ¿Qué cosas nos está faltando en la democracia? ¿En qué espacios no hay democracia? ¿No? El Poder Judicial, pienso, pero también la participación ciudadana, ¿no? ¿Tenemos posibilidad de participar seriamente en política? ¿O solamente participan en política los que queremos participar en política? El ciudadano común tiene la facilidad, el acceso a la política para poder ser escuchado, ¿no? La cultura política en la cual nos manejamos es una cultura democrática. Cuando pensamos en la otredad como un enemigo, cuando pensamos en la otredad como la necesidad de desaparecerlo, cuando gatillamos sobre la cabeza de una vicepresidenta, ¿tenemos cultura democrática los argentinos? Hemos tenido una democracia institucional, si se quiere, una democracia del orden de la competitividad de los partidos políticos para llegar al Estado, pero tenemos un Estado verdaderamente democrático. Podemos acceder a nuestras propias identidades, a nuestros propios deseos, a nuestras propias voluntades. Y vuelvo a lo que decía el compañero, se puede ser libre si no tenés plata para comprarte un asado para compartirlo con los domingos. La gran mentira del liberalismo es hacernos creer, del liberalismo económico, ¿no? O del libertarismo, hacernos creer que cualquiera de nosotros
voy a retractar, de que con el esfuerzo de uno se puede llegar a ser millonario, ¿no? Y es cierto, si uno se esfuerza, si uno tiene suerte, si uno tiene contactos, si uno tiene una familia, quizás llega a ser pobre millonario. Uno, porque no hay lugar para todos. Y lo que no te dicen es que no hay lugar para todos. Y lo que no te dicen es que vos no podés ser libre si no tenés los recursos necesarios para poder elegir si una tarde querés ir al cine, si una tarde querés irte al río, si una tarde querés comprarte un par de zapatillas o si una tarde querés ir a hacer lo que quieras. Sin recursos no hay libertad. Y una sociedad en la cual en nombre de la libertad empobrece a las mayorías, lejos de ser una sociedad libertaria, una sociedad liberal, es una sociedad profundamente autoritaria. Porque lo que hace es genera obediencia desde la pobreza, genera disciplinamientos desde la dificultad para dejar de para permitirle la libertad a sus ciudadanos. Ser un ciudadano libre es ser un ciudadano con opciones reales, con elecciones reales, no solamente con tener derecho a ser pobre y quedarse chupando la fruta, como dice el Indio Solari, sin poder morderla, ¿no? Por eso pensar en la juventud es pensar en la transformación permanente, aunque suene un poco trosco. Pero la transformación permanente está en el corazón de la comunidad organizada, ¿eh? Y tiene un nombre, y es el trasvasamiento generacional. Trasvasar es esto. Y el trasvasamiento es lento. De los que tienen responsabilidad a los jóvenes que vienen, ese trasvasamiento es equilibrado, es armonioso, es compartiendo intergeneracionalmente las experiencias de una misma forma de pensar el mundo y una misma forma de pensar el país. Porque ¿saben qué? Esto que ocurrió recién, del trasvasamiento generacional del hoy, mañana, vamos a tener que volver a trasvasar generacionalmente, porque viene más.